Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. China comienza a levantar parcialmente las restricciones contra el coronavirus tras las fuertes protestas en diversos puntos del país contra la política cero COVID. Según los analistas internacionales, es clave fijarse en el perfil de los manifestantes y analizar hasta qué punto estos buscan el fin del régimen chino o se manifiestan en contra de las estrictas medidas contra el coronavirus y su impacto en la economía nacional. Aún es pronto para afirmar el recorrido que tendrán estas protestas en el país a largo plazo y su impacto en la economía global. Los expertos sí coinciden en que estas protestas son la mayor demostración de disidencia pública desde que Xi Jinping asumió el poder. Precisamente esta semana falleció a sus 96 años el expresidente de China, Jiang Zemin, que ascendió al poder del Partido Comunista Chino tras la dura represión de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. Las repercusiones de las protestas, represión y censura que se viven en China también han llegado al Mundial de Fútbol en Qatar. Esta semana los espectadores chinos no han podido ver ciertos planos de los espectadores al aparecer sin mascarillas y en los partidos se enfocaba únicamente a los jugadores. La geopolítica también ha estado en el Mundial tras la victoria de Estados Unidos sobre Irán, celebrada por los manifestantes iraníes. En este partido, los jugadores iraníes sí cantaron el himno nacional tras las supuestas amenazas del régimen iraní a sus familiares sobre las repercusiones de no hacerlo. En España se investiga la procedencia de algunos paquetes bomba. 3 han sido enviados a la Embajada de Ucrania en Madrid, a una empresa que fabrica material militar en Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Este último iba dirigido al centro de satélites que se encuentra en estas instalaciones militares y que ofrece información a Ucrania. Por su parte, desde Kiev han reforzado la seguridad de todas sus embajadas. Continuando en el conflicto de Ucrania, la Comisión Europea propone confiscar los activos del Banco Central ruso y de los oligarcas para la reconstrucción de Ucrania. Esta semana Bruselas también ha planteado estrenar con Hungría la herramienta que permitiría restringir fondos europeos a los países que vulneren el Estado de Derecho. En Taiwán, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen renuncia al liderazgo de su partido tras la pérdida de ciudades clave como Taipei en las elecciones locales del pasado sábado. Un duro golpe para el Partido Democrático Progresista que había enmarcado la campaña en relación a la amenaza que supone Pekín para la isla. El principal partido de la oposición, el Kuomintang, ganó en 4 de las 6 principales ciudades del país. Este miércoles también ha sido noticia la muerte en combate en Siria del líder del ISIS nombrado el pasado marzo, Abu al-Hassan al-Qurashi. Según el mando central de Estados Unidos, habría fallecido a mediados de octubre durante una operación del Ejército Libre Sirio en la provincia siria de Dara. La organización yihadista ha designado a Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi como el nuevo califa. Esta sería la segunda muerte de un líder del ISIS en un año. Además, esta semana Estados Unidos ha planteado designar al grupo Wagner como organización terrorista. En LISA News te explicamos qué es el grupo Wagner y cómo opera. Otras noticias de la actualidad internacional son: el primer ministro británico, Rishi Sunak, declara el fin de la era dorada entre Reino Unido y China, y Canadá presenta su nueva estrategia en el Indo-Pacífico para contrarrestar la influencia de Pekín. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen en Bucarest para abordar la guerra en Ucrania, la situación en los Balcanes y las relaciones con China. Alemania y Noruega piden a la OTAN que proteja los gasoductos y el cableado submarino para evitar sabotajes. Rusia pospone las conversaciones nucleares con Estados Unidos. Muere de forma repentina el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey. Austria disminuye su nivel de amenaza terrorista nacional por primera vez desde 2014. En San Francisco, Estados Unidos, se ha votado a autorizar a la policía a utilizar robots controlados a distancia
que pueden matar a personas en situaciones de emergencia. La cifra de niños que viven en las zonas de guerra más mortíferas del mundo aumenta un 10% según Save the Children. Inteligencia. Esta semana se cumplen 19 años de la emboscada del 28 de noviembre de 2003 en Latifilla, Irak, en la que murieron 7 agentes del Centro Nacional de Inteligencia de España. Este se considera el mayor ataque contra agentes españoles en suelo iraquí en el contexto de la guerra de Irak. Continuando en el ámbito español, la justicia polaca prorroga 3 meses más la prisión provisional al periodista español Pablo González, detenido el pasado febrero y acusado de espiar para Rusia. La inteligencia británica informa que el ejército ruso ha modificado la disposición de sus tropas en Ucrania para tratar de sorprender a las fuerzas ucranianas. Según la información de inteligencia, habrían dejado de desplegarse como grupos tácticos de batallón durante los últimos 3 meses, una maniobra que ha jugado un importante papel en la doctrina militar rusa durante los últimos años. En Irán, el Poder Judicial ha condenado a 4 personas a pena de muerte por supuestamente trabajar para los servicios de inteligencia israelíes. En los últimos años, Teherán ha acusado a Israel de llevar operaciones encubiertas en suelo iraní. En el marco de las protestas que se viven en el país, Irán acusa a los servicios de inteligencia occidentales de promover una guerra civil. Ciberseguridad. Este 30 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Seguridad Informática. Esta celebración comenzó en 1988 como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo, conocido como gusanos de Morris. En Lisa News te damos recomendaciones y consejos que todo usuario de Internet, ya sea un ciudadano o una empresa, debería conocer para proteger su seguridad digital. Esta semana la Unión Europea ha adoptado una nueva directiva común de ciberseguridad que tiene como objetivo mejorar la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes tanto del sector público como del privado. La directiva revisada, NIS2, establece reglas mínimas para un marco regulatorio y mecanismos para una cooperación efectiva. Sin embargo, no será de aplicación a entidades con actividades relacionadas con la defensa, seguridad nacional, poder judicial o bancos centrales. Para terminar, destacamos el ciberataque contra las páginas web del Vaticano. Los medios italianos apuntan a que el origen fue un ciberataque ruso tras las declaraciones del Papa sobre la guerra en Ucrania. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.